Hola gente, mi nombre es Jonathan Freire, nuevamente aquí en un nuevo capítulo de este nuevo programa, Mi Camino en la Seducción. Hoy venimos con el tercer episodio y estos vienen siendo como mis primeros resultados o como mis primeros pasos con las mujeres en este mundo de la seducción. Entonces, de lo que habíamos quedado en el capítulo anterior fue que nos dimos cuenta con mis amigos que lo que necesitábamos hacer para empezar a mejorar esto no era solamente consumir material, como ver videos, escuchar audios o ver foros o información o lo que fuera respecto al tema de la seducción, era llevarlo a la acción. Que podíamos tener cualquier tipo de información, cualquier tipo de supercurso o lo que fuera en nuestras cabezas, pero que si no lo llevamos a la acción, eso nunca iba a tomar forma y eso nunca iba a llevarnos a resultados con las mujeres. Así que recuerdo que por ese entonces fue muy complicado empezar ese tema porque dijimos como, bueno, marica, toca salir a la calle y toca empezar a tomar acción. Entonces recuerdo que en algún video o en algún foro, ya no recuerdo muy bien, habían como los primeros pasos, como lo que hay que hacer primero antes de empezar a caerle a las mujeres, ¿no? O sea, esto no se trataba como de sencillamente, bueno, hay mucha gente que sí le funciona de esa forma, que ve un video en YouTube y van y lo aplican en la calle y les sale, se levantan a la vieja, tienen cita con ellas, las convierten en sus novias o tienen sexo o en fin, un montón de cosas porque son personas que no, porque tienen un proceso diferente, ¿no? Ellos de pronto no fueron retraídos en su infancia, de pronto vienen de tener muchas parejas sexuales o de pronto vienen de tener muchas novias, entonces nunca sufrieron de este tema de como de la ansiedad social y de caerle a una mujer así pues desde ceros. Cosa que sí era mi caso, yo nunca había hecho en mi vida. Yo, si mal no recuerdo, de pronto tuve una noviecita como en tercero de primaria y fue algo así súper loco, súper pasajero, pues obviamente éramos niñitos y esa era la experiencia, esa era la única experiencia de referencia que yo tenía, una novia que había tenido en tercero de primaria, o sea, imagínense, era algo prácticamente nulo, porque éramos niñitos, éramos bebés, entonces era muy difícil para mí ver un video de un tipo hablando de una vieja en la calle, cayéndole con toda, diciéndole sus intenciones, me pareces hermosa, me pareces bella, quiero conocerte, me gustaría darte un beso, cosas así. Para mí eso era imposible por ese entonces, era muy difícil. Entonces los primeros pasos que nos daban ellos, que vimos en un foro o en un video, no recuerdo cuál fue, porque pues finalmente no pude pagar este curso nunca porque pues era muy caro. De hecho al día de hoy me sigue pagando muy caro y no pagaría por algo así. Pero entonces por esos días vimos estos pasos, entonces lo que decían eran como salgan a la calle y pregunten la hora. Algo tan sencillo como eso, pregunten la hora a mujeres que les parezcan muy atractivas, porque pues ese era el tema, ¿no? Conocer chicas que no le parecieran muy lindas y en general pedirle la hora a cualquier persona porque de eso se trataba, de uno eliminar esa ansiedad social y de ser capaz de acercársela a cualquier persona a pedirle cualquier cosa, ¿no? Obviamente no ser solamente este tipo de persona que salen a la calle a preguntar y como a darse cuenta que uno puede hacer ese tipo de cosas, sino como empezar a formarse y empezar a que cada paso que uno va dando en eso ir mejorándolo, ¿no? Entonces no quedarnos como siempre saliendo a la calle y pidiendo la hora o preguntando por direcciones o cosas así. Entonces recuerdo que salimos, honestamente ya no me acuerdo de cuál fue la primera aproximación que hice a una mujer. Esto fue hace mucho tiempo, como les venía diciendo, hace como 8 años. Entonces recuerdo sí por dónde fue que salimos. Recuerdo que salimos aquí en el sector, como les digo, les he contado en anteriores podcasts, yo soy de Usme, de Bogotá, Usme, esto es al sur de Bogotá. Entonces, recuerdo que salimos por aquí hay muchos tiendas de ropa, hay muchos restaurantes, entonces hay un flujo de gente muy continuo y pues de mujeres, obviamente. Así que recuerdo que por esos días empezamos a salir, recuerdo que empezamos a pedir la hora, a pedir direcciones, a preguntar, no sé, por bancos, a preguntar por lugares en específico y así duramos un muy buen tiempo. Duramos, no sé, diría yo, unos 2 o 3 meses en ese camino como de soltarnos emocionalmente y mentalmente y de acercarse a una mujer y pedirles la hora. Y eso para mí era un logro tremendo. Y después con el tiempo empecé a considerar que para mí era un resultado positivo el simple hecho de acercarme a una mujer y pedirle la hora en la calle. Para mí eso era ya como, uff, marica, soy un man muy teso. Así que recuerdo que duramos mucho tiempo en ese camino, sí, más o menos 2, 3 meses en ese camino de preguntar la hora, de preguntar por lugares.
Y recuerdo que yo llegué a un punto en el que ya para mí era muy sencillo, ya era muy, muy, muy fácil ir a preguntarle la hora a una mujer. Ya era como marica, uno lo podía hacer en cualquier hora, en cualquier momento del día, en cualquier lugar. Lo hacíamos en los Transmilenios, lo hacíamos en la calle. Empezamos a ir a otros lugares, empezamos a ir al centro, bueno, por la parte chévere del centro, ¿no? Por arriba donde está, ¿no? Por Chapinero. Empezamos a ir por diferentes lugares de la ciudad únicamente a pedir la hora y a preguntar por lugares y cosas así. Obviamente tenía mucho tiempo libre, yo como les digo solamente estudiaba y estudiaba solo como hasta el mediodía, entonces tenía prácticamente toda la semana libre para hacer este tipo de vainas. Entonces así duramos como un buen tiempo haciendo este tipo de actividad. Luego de eso seguimos viendo videos, seguimos viendo todo este tipo de información. Entonces ya salían los siguientes pasos, ¿no? Que eran como, bueno, ya dominas como preguntarle la hora a una mujer muy bonita en la calle, ya puedes como hacer el acercamiento, que eso es lo más difícil de lograr. El solo acercamiento, el solo pararse enfrente a una mujer que te desarme pues visualmente, que sea una mujer muy linda. El solo hecho de acercarte enfrente a ella y decirle, hola, ¿me regalas la hora? Eso es algo que no cualquier persona hace. Si vamos a pensar, no cualquier hombre hace solamente eso, porque uno se auto rechaza y de una vez está diciendo, muy marica, de pronto la vieja me va a rechazar, de pronto la vieja se va a quitar, de pronto la vieja me va a insultar, de pronto la vieja, por el simple hecho de que entre comillas de pronto le parezca feo, me va a rechazar en darme la hora. Y eso son creencias que nosotros rompimos de una forma muy, muy bacana, porque obviamente recibimos muchos rechazos. Muchas veces yo me le acerqué a una mujer a pedirle la hora y se quitaban, se iban porque pues se asustaban. No hay que ocultar que Bogotá es una de las ciudades más peligrosas, no sé si del mundo, pero es una ciudad muy peligrosa. Aquí en Bogotá roban demasiado y cometen crímenes todo el día. Entonces, eso fue una vaina que también me tocó aprender, que si me rechazaban muchas veces no era porque por mi apariencia física o por quién era yo, sino pues, por la situación en la que vivimos, que no es sencillo sacar tu celular de frente a un desconocido y decir, sí, mira la hora, o el simple hecho de mostrar el reloj, no es sencillo y menos por una mujer. Hay que tener en cuenta que, pues, que en este país a las mujeres las vulneran demasiado y es un tema muy complicado. Entonces, con el tiempo aprendí eso, aprendí que si me rechazaban no era porque me rechazaran a mí como persona, sino por muchas cosas, por muchas cosas que están fuera de mi control. Como les vengo diciendo, la seguridad, de pronto la chica no se sentía segura en el lugar que estaba o simplemente quería darme la hora y ya, es así de simple, o no tenían la hora o también son personas tímidas. Con el tiempo aprendí que hay mujeres que son extremadamente hermosas físicamente, pero que siguen siendo seres humanos, weón, ¿sí? Siguen teniendo inseguridades, siguen teniendo miedos, siguen siendo personas con una humanidad muy bonita y que las hace frágiles. Eso es lo que me encanta, por eso me gustan tanto las mujeres, ¿sí? Porque son seres muy hermosos que de algún modo son frágiles. Obviamente no me refiero al afecto machista ni que están por debajo de nosotros, sino que esa es la belleza de la mujer, ¿no? Así que con el tiempo me di cuenta que el rechazo no era hacia mí, sino por diferentes cosas que pasaban a mi alrededor. Entonces luego de eso, el siguiente paso ya era como, bueno, te puedes acercar a una mujer, weón, ahora tienes que darle un piropo. Pues, obviamente no este tipo de piropo grosero, gamín, o ver a la mujer en la calle, o mamacita, o cosas así, sino literal parársela enfrente y hacerle un cumplido, más bien, piropo, creo que no estaba bien usado ahí, más bien un cumplido acerca de pronto cómo estaba vestida, de pronto su color de cabello, pero entonces hacerlo como, en ese entonces me di cuenta, hacerlo como un verdadero hombre, ¿sí? Que era como pronto la chica andando por la calle, de pronto pararla, y eso son otro tipo de cosas, que tú empiezas a desarrollar tu personalidad. Ya no se vuelve como una máscara en el cual tú vas como un paso por paso por paso de lo que hay que hacer como para ti, sí, mírala, sino que vas desarrollando tu personalidad, te vas dando cuenta que eres un tipo de pronto muy extrovertido o un tipo que sigue siendo tímido pero que sigue siendo este tipo que tiene la chispa de caerle a las viejas, de hablarles, de hacerlas reír, todo este tipo de vainas. Entonces recuerdo que por esos días yo empecé un poquito a darme cuenta como quién era yo, que yo soy un tipo muy extrovertido, que le gusta hablar de hecho con todo el mundo, no soy solo como el que baila habla a las viejas y ya, sino me di cuenta que hablo con todo el mundo, que soy bueno haciendo reír a las personas algunas veces, todo este tipo de vainas. Entonces recuerdo que por ese entonces empezamos a salir otra vez y entonces ya el plan o la meta era como, marica, toca acercarse a las viejas y hacerles un cumplido. Un cumplido obviamente no sexual ni ser grosero con ellas. De hecho, cuando empecé todo este camino me di cuenta que uno puede tener a la mujer que quiera básicamente
siendo uno mismo. Y ese uno mismo es una frase que está muy explotada y muy poco utilizada, porque siempre es como, marica, ¿cómo le caigo a esta vieja? Como que sea usted mismo. Y no sabemos muchas veces qué es ese usted mismo, como ser uno mismo. Y con el tiempo me di cuenta y desarrollé ese personaje que, pues es el uno mismo, con el sé tú mismo. Lo logré desarrollar con los años. Entonces, bueno, empezamos a salir así con el tiempo. De pronto este podcast se va a alargar un poquito más porque voy a hablar de lo que fueron mis primeros resultados con las mujeres. Así que fueron esos fueron mis primeros resultados, acercársele simplemente enfrente a una mujer y darle un cumplido. Entonces recuerdo que por esos días ya empezamos a salir mucho más, empezamos a visitar diferentes centros comerciales de la ciudad, empezamos a ir a diferentes lugares de Bogotá, y de una, irnos así y ver a una mujer que nos gustaba mucho y decir, oye, me pareces hermosa, tienes un cabello súper bonito, oye, hoy estás vestida muy bacano, te combina todo lo que traes puesto. O, oye, simplemente te vi de lejos y te quería decir que me pareces hermosa. Ya, así. Solamente esos cumpliditos muy sanitos, muy bonitos también, digo yo, porque muchas veces recibí sonrisas, muchas veces las chicas se sonrojaban. Porque a eso, y ahí empecé a humanizar mucho a las mujeres, porque para mí antes las mujeres eran como, y más si me gustaban, eran como este tipo de diosas, como que una mujer, para tener una mujer uno tiene que hacer esto, como escalar una montaña, weón, como tener un montón de virtudes y un montón de vainas que obviamente uno sí debe ir forjando con el tiempo, uno debe mejorar su personalidad, uno debe mejorar su aspecto físico, uno debe tener metas, uno debe tener proyectos de vida, y entre más uno tenga este tipo de vainas construidas, mejores mujeres van a llegar a la vida de uno, y muchas veces van a llegar sin uno darse cuenta y sin uno pedirlas. Y eso es algo muy bonito que me fui dando cuenta con el tiempo, pero entonces esto ya es para un episodio más adelante. Entonces sí, esos fueron mis primeros resultados. Recuerdo que ya pasaron muchos meses en todo este proceso de caerles a las viejas en la calle, de decirles cumplidos. Ya después de eso, el siguiente paso era, ok, ya sabes cómo decirle algo bonito en la cara a una vieja sin cagarte de miedo y salir corriendo. Entonces el siguiente paso es como entablar una conversación. Y mucha gente diría como, marica, parar una vieja en la calle y entablar una conversación en la calle, o sea, eso es imposible, marica, porque pues la gente está yendo hacia sus rumbos, hacia sus destinos, es muy complicado hacer este tipo de vainas. Para mí también fue algo muy difícil como de identificar, porque en la calle uno piensa que todo el mundo está como en su mundo, y es cierto, todo el mundo está yendo hacia sus lugares de trabajo, yendo hacia sus casas, yendo hacia sus, no sé, destinos. Entonces para mí era como, marica, parar a una mujer en la calle y decirle X o Y cosa y entablar una conversación en la calle, marica, eso es muy difícil. Y detenerla, o sea, todo este proceso para mí era otra creencia. Entonces para mí fue muy complicado para una mujer en la calle y empezar a hablarle de un tema así súper loco y que la vieja se quedara contigo ahí como marica parándote bolas y no seguir su camino. Entonces ahí fue donde me enfrenté otra vez al rechazo. Ahí me enfrenté al rechazo una vez más, porque entonces todo este camino de la seducción es un camino de desaprender muchísimas cosas que nos han inculcado en toda nuestra vida y que hemos aprendido de pronto a la fuerza, sin querer, porque muchas de las creencias que tenemos en nuestras cabezas fueron implantadas ahí por nuestros padres, por la sociedad, por los medios de comunicación, y que finalmente yo me di cuenta que eran totalmente falsas, que no era necesario tener cierto tipo de habilidades o cierto tipo de cosas superficiales para poder atraer lo que uno quería, independientemente de las mujeres, sea un buen empleo, sea un proyecto de vida, sea lo que sea. Entonces por esos días, bueno, yo estaba encaminado en el tema de mejorar con las mujeres, así que lo que empezamos a hacer fue a hablar con mujeres que estuvieran sentadas o que estuvieran en un lugar en el cual no estuvieran en movimiento, así se nos haría un poco más sencillo entablar una conversación con las mujeres. Así que lo que yo hacía, recuerdo mucho que era acercarme a la chica y era como, hola, ¿cómo estás? Me llamo Jonathan, te vi, me pareciste una mujer interesante y no sé si, pues para hablar un rato, así tal cual empecé yo. Recuerdo que al uno subir más la apuesta en este tipo de vainas, más rechazos va a recibir, porque es algo nuevo que uno está experimentando. Digamos, el tema de la hora, muy poca gente te va a rechazar, seamos honestos. Pero entonces cuando tú empiezas a subir la apuesta y empiezas a poner cosas más difíciles, pues vas a recibir más rechazos porque sencillamente uno no está entrenado para hacer ese tipo de cosas. Entonces al enfrentarse a algo cada vez más grande, pues el mundo te va a patear un poquito más, ¿no?
Así que por esos días lo que yo hice fue como marica, enfrentémonos a esto y hagámosle. Entonces recuerdo que recibí muchos rechazos al principio porque entablar una conversación con una desconocida en la calle es muy complicado. Por ese entonces me era muy complicado. Entonces era rechazo tras rechazo. Recuerdo que pasaban días en los que me rechazaban todos los días, me rechazaban por semanas y en un punto empecé como a echarme esos pajazos mentales que era como, marica, ¿será que esto sí es cierto después de todo? ¿O será que uno puede llegar a un punto y de ahí para adelante ya es pura fantasía, ya uno no puede lograr ese tipo de cosas que uno veía en esos videos o ese tipo de cosas que uno veía en esos foros? Y recuerdo que conocí unos tipos en Estados Unidos, RSD, Real Social Dynamics. Ellos hacían también ese tipo de vainas, pero entonces ellos iban más allá. Ellos eran una comunidad que ya llevaban como 20 años en esa vaina. Entonces era algo súper, 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 súper loco. Entonces recuerdo que, bueno, yo seguí mucho tiempo, a pesar del rechazo, a pesar de recibir muchas negativas de parte de las mujeres, yo seguía diciéndome a mí mismo, no te están rechazando a ti, no se están rechazando, como hombre no me están rechazando, sino están rechazando a mi juego, ¿sí? Están rechazando la forma en la que de pronto me les acerco, la forma en la que empiezo una conversación, la forma en la que las miro probablemente. Entonces tengo que empezar a mejorarme a mí mismo para luego empezar no agradar al resto, sino empezar como a recibir que me empezaran a ver como un hombre real, ¿no? No como de pronto un rarito que vino a hablarles, sino como, hey, este man es un man atractivo y me está cayendo y vamos a ver qué me va a ofrecer y a ver qué pasa. Entonces recuerdo que así estuve mucho tiempo. Recuerdo que empecé, los manes que son de aquí de Bogotá que enseñaban a hacer eso, empecé a ver las locaciones en las que grababan, como los lugares y me hacían muy conocidos. Me di cuenta que era como por Chapinero, como por la 85, como por el centro, por el lado de las universidades. Entonces yo decía, ay, parce, voy a caer por allá con mis amigos a ver qué carajos. Entonces empezamos a rondar por estos lugares y por cosas del destino nos cruzamos con muchos de estos, no de los instructores, sino chinos y pelados que habían pasado por esa escuela de seducción y terminé creando amistades muy bonitas con muchos pelados de allá. Entonces ellos empezaron a decirnos como no, los lugares donde toca ir a levantar son estos, estos y estos. Ellos ya sabían, ellos ya llevaban muchísimo tiempo en ese tema. Entonces yo empecé a salir más con ellos, con los chicos con los que les comenté al principio, ya dejé de salir mucho, que ellos de pronto se interesaron por el tema. Unos consiguieron novia, otros sencillamente, no sé qué fue lo que pasó, se cansaron, le perdieron la motivación a esto y siguieron con sus vidas y pues yo lo respeté y no, pues no. Nunca discutí con ellos ese tema porque pues gracias a la vida conocí personas que seguían el mismo estilo de vida que yo, que era mejorar, en ese entonces era mejorar por las mujeres y entonces empecé a salir con ellos. Recuerdo que un día fuimos al 85, ya yo llevaba como un bagaje en este tema, ya lograba mantener un poquito una conversación con una chica, ya lograba tener como más ese feedback bueno de las mujeres y darme cuenta que en serio yo podía mejorar mucho, que podía llegar muy lejos en ese aspecto. Así que recuerdo todavía el primer número de teléfono que una mujer me dio, fue una mujer hermosa, me acuerdo que era en la 85, era una noche, un viernes o un sábado, ya no recuerdo muy bien. La cuestión fue que salimos, empezamos a tomar acción, yo normalmente empezaba con la puesta muy abajo, como pidiendo la hora, preguntando por lugares, como por oxigenar mi cerebro y por entrar en estado. Ya les voy a hablar adelante qué es entrar en estado. Así que empezaba a hacer esto. Le preguntaba a 5 o 6 chicas, oye, ¿me regalas la hora? Oye, me pareces hermosa. Oye, ¿qué estás haciendo por aquí? ¿Estás con tus amigos? Ah, muy chévere, como para empezar a oxigenarme y empezar a refrescarme y que cada acercamiento fuera más sencillo que el anterior. Así que en un punto, recuerdo que vieron a dos mujeres divinas, eran estas peladas que trabajan como en los bares y todo esto, las chicas que como que te jalan a ti a los bares y a la vuelta, esas chicas siempre son muy lindas. Así que me acuerdo mucho que fui, me la acerqué a dos de ellas, empezamos a entablar la conversación. Obviamente las chicas estaban en su trabajo, ya no estaban esperando que un man fuera y les hablara, ellas querían hacerme entrar al bar. Y recuerdo que ese día, en ese abordaje que hice, me di cuenta que yo era bueno con las mujeres y que obviamente me faltaba muchísimo camino porque yo quería lograr muchísimo más cosas.
Así que ese día me di cuenta que era bueno con las mujeres porque yo me puse a hablar con ellas, empecé a ser un tanto coqueto, empecé a reírme, a hacerlas reír, a molestar, esto que lo otro. Y en el asunto, en la euforia del momento, recuerdo que le saqué el número. Empezamos a hablar y le dije, oye, dame tu número, quiero verte después. No sé qué, la chica súper con la actitud dale, claro, sí, yo también quiero seguir hablando contigo, que no sé qué. Me dio su número, seguimos hablando por unos días. Obviamente no pude cuadrar la cita porque esa era otra parte en la cual me faltaba trabajo. Y bueno, nunca salí con ella, pero para mí fue un resultado enorme. O sea, venir de ser un pelado que primero era súper introvertido, súper miedoso con las mujeres, no se atrevía a ir por lo que quería, sino simplemente dejaba que la vida como que le diera lo que quisiera y ya, a llegar a ese punto que digamos para mí, como les vengo diciendo, esto es del tema de las mujeres, venir a acercarse a una mujer que totalmente me parecía una mujer re hermosa en todos los aspectos, que cuando empezamos a hablar por WhatsApp era una vieja que estudiaba, que tenía un montón de metas, o sea, una vieja que realmente me gustó, ¿no? Por ese entonces, obviamente, mi experiencia con las mujeres era muy limitada, así que cualquier mujer que estuviera buena, pues me gustaba, hay que ser honestos. Obviamente, hoy en día, mi estereotipo de mujer es totalmente diferente. Pero entonces por esos días eso me hizo muy feliz. Yo no creía absolutamente en nadie. Le mostré el número, el único numerito que había sacado, se lo mostré a todo el mundo, se lo mostré a mi papá. La chica tenía una foto súper chévere como imagen de perfil en su WhatsApp. Así que para mí eso había sido un resultado apoteósico. Ha sido muy, muy, muy bacano. Así que así empecé sacando uno que otro número, pero entonces no cuadraba ninguna cita. Tenía mi celular como con 6 7 números, 10 números de mujeres muy bonitas, pero no salía con ninguna. Así que ahí es donde viene como la otra parte, como este otro capítulo, en el cual les voy a hablar de cómo mi vida empezó a cambiar de acuerdo a todo esto. Yo creo que aquí en adelante estos podcasts van a ser un poquito más largos. Este podcast lleva casi por los 22 minutos. Así que voy a dejar hasta aquí. Recuerden, mi nombre es Jonathan Freire y ya nos vemos en el siguiente episodio. Bueno, un abrazo.